¿Qué tal? Eso. ¿Qué tal? He sabido al final conectar Bien, esto. es un gusto saludarte. Igualmente, Alejandro, gracias. Está muy bien estas charlas que estás haciendo. Y un gusto conocerte también. Igualmente, igualmente. ¿Sabes que siempre que veía tu foto de perfil en las redes, se Sí, me asociaba directamente con ese cuadro de Rubens? No me acuerdo cuál es el personaje, pero ubicás un retrato masculino que tiene como muy rozagante con una barba. Después te lo voy a pasar. sí. Me han sacado muchos parecidos a veces. Por ejemplo, en el mío me habían sacado últimamente, no sé por qué, parecido con Gustav Klimt. Ah, mira, ahora que lo decís, totalmente. ¿Y sos amante de esa época del arte? Sí, no, el modernismo no es tampoco nada de eso. Yo soy principalmente, me defino como un neobarroco contemporáneo, ¿no? Mi Claro. pintura preferida es la pintura barroca. Y también Mm. el realismo del XIX, pero principalmente la libertad ejecutiva de la pintura barroca, ¿no? Que no tiene la necesidad de cumplimentar con lo fidedigno de la estructura, sino más bien con recrear lo poético y lo emocional de la pintura por medio de la tactilidad, ¿no? O sea, no de Claro. la representación integral del volumen, sino hacer que la pintura sea táctil, Ajá. como de calidades reales, ¿no? Recrear las calidades de las cosas. Ajá, muy interesante. Eh, Entonces el Antes, barroco ah, para mí. claro, antes de entrar de lleno a hablar de pintura, te quería preguntar cómo has vivido esta etapa tan especial Voy a que... mover un poco el teléfono para el otro lado para quitar un poco la imagen de. A ver, por ahí cuando agarré el teléfono. Ahí va. No Estoy pasa liando. nada. Para quitar eso llegan diciendo que censuran. Dime, dime, Nada, nada. Vos ponete cómodo, ponete cómodo. No, te preguntaba que antes de que empecemos a hablar de lleno de pintura, ¿cómo habías pasado esta etapa de confinamiento que sé que no pudiste pintar? sí, porque la verdad que me pilló sin materiales y procuraba tener cuidado, aislarme de la probabilidad de salir a la calle y estar lejos Ujú, del virus. Y aunque existe la posibilidad siempre de hacer un pedido online, ¿no? De materiales, pues la verdad que no lo hice porque también tenía tareas, otras responsabilidades que cumplir. Y como ujú, había pasado una época terminando muchas obras, un número de obras importante para la exposición del MEAN, pues ujú. decidí tomármelo con tranquilidad y alguna cosilla he hecho, pero moderada con las cuatro cosillas que me quedaban, pero no como para emprender nuevos proyectos. Y ahora ya sí, he ido a hacer un pedido de pintura, ya tengo todo preparado, imprimaciones y lo que sí que tenía eran proyectos programados. O sea que Ujú. en el momento que tienes los materiales, pues enseguida te pones en marcha con la ejecución, claro, física del cuadro, ¿no? Claro, y sentís que esa pausa obligada de cortar por un tiempo con el pincel, digamos, y retraerte más al mundo de las ideas te sirve para acomodar los procesos creativos o por ahí pulir o seleccionar ideas que te sirvió en ese sentido. Sí, 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 porque además yo siempre que voy a iniciar un programa de nuevos proyectos, me lo tomo con tranquilidad, porque después Mm, trabajo con un método y un estilo que es de ejecución bastante directa y rápida. Entonces, no ajá, me preocupa pensarme muy bien qué es lo que voy a hacer, cuáles son los proyectos preferidos y en qué orden me apetece ejecutarlos y tomarme un tiempo. Porque luego la ejecución sé que voy a adelantar un poquito todo lo que he perdido en esa dubitación de lo que tengo entre manos a la hora de ejecutar. Tú- ah, sos de ejecución rápida, o sea, ahí vas. Sí, vas- Bien. ahora mismo el estilo con el que me siento cómodo para trabajar es un estilo de ejecución bastante rápida, directo y rápido. Ajá. Y en otras ocasiones he trabajado con estilos o procedimientos más lentos, también depende del el proyecto que estés trabajando.
Porque, por ejemplo, un paisaje urbano está lleno de estructuras, de geometrías y de claro, variaciones de la luz, de gradaciones en todos los sentidos. Pues son proyectos que duran mucho, son de meses. Pero como claro. últimamente he estado inmerso en la ejecución de proyectos de figura, pues decidí trabajar con un estilo ejecutivo que fuera bastante directo y resolver rápido. Es muy sencillo. Yo pongo toda la pintura y una vez que tengo toda, o sea, trabajo directamente en el lienzo, las trazas de dibujo o esquema aclaratorio para la proporción que va a tener una figura, cómo va a estar ubicada dentro del lienzo de soporte, es muy básica, Ujú. no, apenas existe el dibujo. Empieza directamente con el color, con una mancha que Wow. procura avanzar o evolucionar el cuadro de golpe con todo el cuadro. Nada de estar trabajando una parte y el resto del lienzo en blanco, sino todo el lienzo manchado. Y luego dejo Ah, fraguar un poquito y al final empiezo cuando tengo todo eso ya cubierto, con todo con matiz y color y forma, porque ya esa primera mancha empieza a construir la forma de las claro. estructuras Ujú. del cuerpo humano. Lo que hago es con pinceles amplios, como si dibujase con el color ya Sí. puesto, mover el claro oscuro, pues ya está puesto en los tonos y los matices, como si se tratase de un dibujo. Después hay más procesos, o sea, tampoco es que sea tan rápido que eso es todo y ahí está la obra hecha. No para nada. Luego hay 2 o 3 sesiones más, pero generalmente Claro. son trabajos de 3, 4 días. ¿Sí? Ah, espectacular. Mm. Y a veces, si Espectacular. me apetece dejar el cuadro en un proceso más intermedio o más espontáneo, pues la verdad que han salido obras de un día, de una sesión. Lo único que no es una sesión de una hora, aunque es una ejecución bastante rápida, pero Claro. soy bastante constante. Una vez que estoy dentro del trabajo, puedo estar igual 10 horas trabajando. Estoy en una sesión, pero son 10 horas de trabajo también. Claro. ¿Y lo haces con el modelo en vivo o también usas referencia de foto? Ahora estoy trabajando Yo tengo mucha experiencia con el natural. He pintado muchísimo con el natural durante Ajá. muchísimos años, todo. Figuras, retratos, sigo haciéndolo de vez en cuando. Pues, para mí, más que para la realización de obra, porque la realización de obras son proyectos un poquito más complejos de estructura compositiva. Y entonces lo que Ajá. sucede es que si tuviera que tirar de modelo vivo, pues me dejaría la ruina, me dejaría la ruina. Cuando posan para mí mis amigos, pues sigo pintando al natural, constantemente recurro al natural. Un retrato en Claro. vivo. Aquí esta entrevista la estamos haciendo en el taller de nuevos pintores, que era un compañero mío, se llama Álvaro Alcázar de Velasco, y muy buenos amigos de la Facultad de Bellas Artes, de Ajá. aquí de la Complutense. Y aquí hacemos, de hecho, sesiones de modelo, de apunte al natural. Constantemente recurrimos al dibujo natural, ¿sí? Y contratamos Qué lindo. modelos y dibujamos al natural, ¿sí? Pero para la ejecución de las obras al óleo lo hago con documentación gráfica. ¿Por qué? Ajá. Porque tengo todas esas horas, el modelo que yo quiero representar. Si tuviera que trabajar 10 horas, que siendo como Sí, 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 yo por puedo supuesto. trabajar 10 horas, hay gente que dice que a las 5 horas está ya, ¿eh? Pero la modelo o el modelo no iba a aguantar 10 horas ahí plantado. Sí. Entonces, sí, las obras de figura las trabajo de fotografía. Recién decías que estás en el Sí, sí, taller. pero no uso recursos artificiales, ni cuadrículos, ni uso Ajá. proyector, ni nada de eso. O sea, como te digo, un dibujo muy esquemático y directamente la pintura, y a moverla. Wow, espectacular. Suena como que debe ser muy divertido y te imagino como súper compenetrado cuando estás pintando, como que te olvidas del mundo y estás ahí peleando con la tela. Sí, 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 sí. Si no te olvidas del mundo, no podías estar 10, 12 horas ahí trabajando delante del lienzo. Además, peculiaridad, yo no puedo pintar sentado nunca. Me tiro todas esas horas de pie delante del lienzo porque es que tengo que pintar de pie. No, No te puedo sentado no creer. puedo pintar. Ah, yo si pinto de pie un par de horas ya me duele la espalda. Sí, y se te salen los huesos calcáneos de los talones fuera de la carne. O sea que... Sí, sí, sí. o por lo menos te da la sensación. Pero sí, sí, yo siempre tengo que pintar de pie. ¿Y música de fondo o silencio? Sí, es bastante recurrido que me ponga radio clásica de Nacional de España, que es música clásica, de todo. Ajá. Pero pues en mi lista de reproducción pues, tengo un poco de todo. Últimamente, mira, fíjate, precisamente la semana pasada falleció, me ponía para pintar mucha música de Ennio Morricone.
Mm, de cine, mira. ¿no? Sí, sí, sí. Sería genial verte, poder ser una mosca y estar ahí en el estudio, espiarte cuando estás pintando, a ver esa conexión con la tela. Bueno, no, eh, es divertido, sí. Lo que Mm, pasa es, yo a veces, precisamente, he pensado en dar algún taller o workshop, pero lo cierto es que tendría que ralentizar un poco el proceso porque claro. no se puede plantar uno delante este método que utilizo, que como te digo es bastante rápido, lo adopté, no eran mis primeras preferencias, pero luego lo descubrí sobre la marcha ya Ajá. más adulto, el enorme potencial que tenía la pintura de Rubens, y aunque la experiencia formal no es similar, el proceso estilístico para poder producir rápidamente la imagen, en cierto modo sí se parece, ¿no? O sea, trabajas en principio prácticamente solo con aguarrás Ujú, y ya a partir de ahí con aceite de linaza, pero no llegó a grandes cargas, sin embargo sí a medias cargas matéricas. Y esto ujú. valorando el tono, el matiz y al final casi todo es dibujo. Tiene mucho que ver con Rubens y lo adopté porque me pareció que sería genial para poder producir con cierta celeridad la Claro. obra. En eso va impreso también el facetar, distinguir la luz, la media tinta y la sombra en tres facetas que a veces dejan un espacio entre medias para que no se embarre y no Mm, se produzca ahí un color pantaburro por mezclar en exceso ujú. y neutralizar en esas franjas que diferencian la media tinta de la sombra, neutralizar el color para que se potencie la media tinta el matiz, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, sí, son procesos parecidos al estilo de la técnica de Rubens que me vino muy bien estudiarlo, entenderlo y adoptarlo. ¿Cómo lo estudiaste eso, Pedro? En ¿Mirándolo en en los el Museo del museos? Prado. En el Museo Claro, del Prado porque es que he vivido mucho en el Museo del Prado. claro. Lo tengo aquí al lado y entonces, claro, es fácil. El que no lo tiene al lado le resulta más difícil, pero teniéndolo aquí, Sí, sí. que además vivo en Vallecas y andando. Qué lindo. Sí, eso es un privilegio tener el Museo del Prado aquí, vivir en Madrid y tener el Prado, claro. Sí, Es una sí, sí, escuela, sí. vamos, las obras hablan por sí mismas, ¿no? Muchas veces Mm, más y mejor que un tratado, un ensayo, un catálogo, un libro, incluso, aunque sea de restauradores autorizados por la misma institución, a veces merece la pena echar un vistazo y conclusiones particulares porque no todo, no todo o sea, sí es real porque hay mucha tecnología a disposición de estos claro. profesionales para poder determinar cómo están hechas las cosas. Y aunque es real, es verídico, pero luego sensiblemente, como está tratado, no es tan, no, porque sería demasiado frío visto desde el punto de vista técnico, porque hay que verlo, claro, desde el punto de vista de las emociones de un artista, ¿no? Lo mejor es Claro. ir y estar bebiendo, empapándote de las obras en directo que hablan y pues ya ves, el Prado, de lo más recomendable, el museo más uno de los más recomendables del mundo, si no el más recomendable del mundo. Sí, ni hablar, ni hablar. Como tenemos a Velázquez, que Sí, está sí, casi todo aquí. definitivamente si tenés que elegir los 5 mejores museos del mundo, yo pondría el Prado, el Met, la National de Washington, el Louvre, y Sí, 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 están ahí. Tienen sí. todo, La son los mitad, que ¿sabes? tienen También. todo. Sí, Sí, claro. Hermitage, sí. Qué lujo, qué privilegio, Pedro. Recién habías dicho algo de que estabas en el estudio de un colega de la universidad. Contanos un poco cómo fue tu comienzo, tus primeros pasos, incluso antes de la universidad. Pues mira, yo empecé muy jovencito a pintar. Yo empecé a pintar a los 12 años en el taller de las artes, que era Ujú, la escuela de un pintor que se llama Ángel González Muriel. Él es ujú, un pintor figurativo, pero surrealista, ¿no? O sea, es un pintor surrealista. ajá, Y sus métodos de trabajo, estilo y eso no están dentro de mi formación porque no fue nunca mi maestro. Sin embargo, era un espacio inmejorable para el desarrollo de las actitudes de un muchacho en donde a mí se me dejó total libertad para probar con ujú, todos los materiales, que pintara lo que me diera la gana y explotar ujú, esos primeros amores por la pintura y por el dibujo
que si se deja libertad, si no se tratan de inducir demasiado académicamente, pueden ser muy nutritivos porque puede empezar a aparecer los primeros rasgos del estilo ya, si se deja libertad, ¿no? Ajá, No aleccionar a un estilo desde el que luego muchos artistas se claro, tienen que liberar para construir el suyo propio, ¿no? Entonces, claro. la escuela el taller de las artes era inmejorable, además era una de las mejores academias de Madrid, por la cual también pasaron otros profesionales y allí pude, como te digo, experimentar con el óleo, con la acuarela, con el pastel muchísimo, he pintado muchísimo el pastel. Lo que pasa es que no he expuesto nada de lo que pintaba entonces, muchísimos Ujú. retratos, sobre todo de esa primera época. Ya con 13 años estaba haciendo retratos al pastel, digamos, para vender y tener Wow. un rendimiento del trabajo económico con ello. Luego no me he hecho rico, pero siempre he sabido tener, ¿no? A no ser Sí, que hay épocas en la vida en las que algunos problemas te paralizan y no es precisamente el no saber cómo tener rendimiento de tu trabajo y se suman otros problemas y a lo mejor sí estás paralizado una época, pero bueno, yo con 13 años ya estaba haciendo retratos de pastel y de los 13 a los 16 años pues, había hecho como 200 retratos al pastel. Y increíble. luego no es una técnica el pastel que haya redundado o en el uso, aunque me lo estoy pensando, porque sí me apetece. Precisamente Mm, en esta compra que he hecho de materiales en Geco últimamente, he comprado bastante material al pastel, el ujú. pastel propio más los soportes, papel, y seguramente haga algo, porque tengo ganas de volver al pastel, que, bueno, si termino de darle vuelta y media y termino de dominarlo mejor, porque aunque tengo muy buen dibujo y siempre he dibujado y he recurrido al dibujo constantemente, Sí, siempre que tomas después de un tiempo una técnica, eh, tienes que mejorar porque tienes que añadir algo, no te vas a poner a pintar como pintabas el pastel hace 15 años. Bueno, esto claro, será claro. cuestión de dar una vuelta, pero sí tengo pensado abordar el pastel y volver otra vez al pastel, que me parece muy interesante como método, como material. ¿No? Lo que pasa es que el Sí, óleo, fíjate, el óleo tiene una virtud muy grande y es que reproduce las calidades reales de las cosas, si tú quieres. Puedes pintar reproduciéndolas pictóricamente o puedes pintar reproduciendo las calidades matéricamente, o sea, mm, táctilmente, ¿no? Y eso el pastel no lo tiene, porque el pastel, claro, lógicamente en la superficie se queda plano, no cuentas con relieves. Aunque trabajes como hacía Degas o Vázquez Díaz en papeles de lija, ¿no? mm, claro. Pedro, después cuando vayamos a los procesos técnicos, te voy a preguntar un poco de la materia, la carga, pero no quiero quedarme con dudas de tus comienzos. De los 13 a los 16 ya estabas de lleno metido en el camino En del el taller arte. en el taller de las artes. Luego ¿Tu, después, tu familia, digamos, te apoyaba ya plenamente o sea, te incentivaba? Que está buenísimo eso. mi madre era decoradora de cerámica, o sea, estaba siempre Ah, pintando y tenía su paleta montada, sus colores, siempre lo he ah, visto bien, desde ahí chiquitín, va. montar la paleta, cortar incluso esos procesos especiales, cortar los esmaltes para que no se desequen demasiado rápido. El aceite de Mm, linaza hay que mezclarlo con trementina de Venecia y cortarlo al vaho para que tenga una pequeña emulsión y no se seque, una capa emulsionada claro, encima, luego mezclar y hacer, y luego, claro, lógicamente pintar, porque se trata de pintar, ¿no? No se trataba de hacer cenecitas, a tacitas y a platos, hacía decoraciones escénicas en porcelana, era decoradora de porcelana, para esmaltes para luego se cuece, también tiene sí. una dificultad técnica y es que cambia el tono porque los esmaltes hay que saber cómo van a funcionar después de hornear. Yo siempre lo he visto, siempre he respirado O sea guarras que se respiraba arte en tu infancia. y a guarras. Y mi tía pues también era pintora. Claro. Mi padre no, mi padre era albañil y también he tenido que ir a la obra y he tenido que subirme 50 sacos de cemento a un cuarto sin ascensor y deshacerme toda una Wow. casa y bajarme los 90 sacos de escombros de 70 kilos de un cuarto sin ascensor con 15 años. Bueno, incluso a los 12 cuando empecé a pintar, también tenía que hacerlo. He tenido que hacer esa cosa también. Sí, sí, no, Claro, bueno, era un hogar humilde y claro. aunque por parte de mi madre tenía el apoyo, pues bueno, mi padre, pues a lo mejor
no entendía tanto que yo me quisiera dedicar a eso, teniendo un oficio y insistiendo en que pudiera ser que su oficio pudiera servirme a mí para vivir, ¿no? Para claro. mantenerme vitalmente, ¿no? Pero Pero pronto ya bueno, vieron que vos podías hacer retratos y vender y ya te vieron encaminado. sí, eso sí lo han respetado, que era capaz de tener esa, por lo menos la inquietud de la independencia. Luego ya vienen los institutos y tal, Mm, bachilleratos y tal, y la verdad es que ahí, pues bueno, el bachillerato, opté por el bachillerato artístico. Entonces estuve en la Escuela de Artes y Oficios de La Palma también ahí conocí a Manuel Álvarez, un escultor que reparó, porque yo soy pintor y escultor, reparó ujú. en que tenía habilidad para la escultura, me invitó a participar en sus talleres de talla en mármol, lo cual es un lujo. Pero luego, para ser escultor, hace falta tener un par de... Porque si para almacenar cuadros necesitas un estudio, no te digo nada para almacenar esculturas. Es Sí, complicado, muy complicado ser sí, escultor, pero muy complicado, con que todos, absolutamente sí. todos los escultores, en el caso de los escultores, gozan con mi máximo respeto, porque es que solamente dedicarse a eso ya es un logro impresionante. Sí, Imagínate totalmente. almacenamiento, costes materiales, estás trabajando con materiales como el mármol, eso es dejarte la ruina. O sea, es prácticamente ganar para invertir en poder trabajar. Pero Sí, o también los pintores, los fundidos en bronce, es todo carísimo, carísimo. claro, pero también los pintores trabajamos para conseguir el dinero que nos permita seguir trabajando, no para Mm, vivir, sino para poder seguir trabajando. sí, Y luego, pues también mi paso por la facultad, pero mi paso por la facultad fue ya más. Estuve un tiempo también trabajando por libre y haciendo mis obras, exponiendo en alguna galerita así muy moderada y trabajando en el Círculo de Bellas Artes, que hay talleres libres, te haces tu espacio ahí para un pequeño rinconcito, tienes modelos para trabajar en vivo todo el rato y de ahí ujú, se sustrae que he tenido una buena experiencia con el natural porque he pintado mucho en el Círculo de Bellas Artes al natural, modelo, es claro, decir, no comprendo el trabajar de fotografía sin tener primero una buena experiencia con el natural porque totalmente, lo necesitas para totalmente. entender cómo es la luz, cómo es el color y cómo funciona en la realidad. Y no Mm, solo eso, yo en la facultad, por ejemplo, me centré en las pocas clases que me servían, porque la verdad que yo ya llegué más mayor y había empezado muy jovencito, pues la Facultad de Bellas Artes de la Complutense tampoco es que fuera una oportunidad para la recopilación de conocimiento para mí, pero había algunas asignaturas que sí me servían. Por ejemplo, escultura, claro, como he explicado, es más difícil de hacer a título personal, mantener tu mm, estudio y tal, pues ahí tienes los talleres en la facultad. Y anatomía, por ejemplo, que eh, tenía los modelos y me centré en el estudio de la anatomía que creía que iba a ser muy importante para completar a la hora de pintar cuadros de figura, saber representar qué hay por dentro, porque no es claro, solamente representarlo de fuera, pero también tienes que, se tiene que entender que eso tiene un comportamiento por una lógica, claro. claro. ¿Y sentís que las materias de historia o no sé si han tenido filosofía del arte te sirvieron? Nunca le he reparado demasiada atención más que focalizando la historia del arte en lo que a mí me interesaba. Mm, Sí, a rasgos generales, lógicamente estudias historia del arte y te preocupas por ello, pero yo me he centrado en los artistas que me decían a mí que era lo que a mí me servía para... Entonces, cuando he empleado mi tiempo en el estudio de la historia del arte, mm, lo he hecho focalizándolo a aquello que a mí más me interesaba. Claro que tenemos una formación general porque hemos ido a unas asignaturas de historia y te tienen que aprobar y todo lo demás, sí, ¿no? Pero yo me centro siempre a saco con lo que a mí me dice que me sirve, con los artistas que bien, yo creo que... excelente. O sea que tu paso por la universidad lo recordás como algo que estuvo bien, te Tampoco sirvió, terminé. O sea, aprendiste. yo en realidad hice hasta tercero y en cuarto me matriculé, que ya no tenía tiempo porque empecé a trabajar con Santiago Echeverría. Ah, Y, mira, a mí que es una galería, era una galería de aquí en Madrid que lamentablemente ha cerrado. Ojalá no sí, hubiera cerrado, ojalá hubiera 20 porque la verdad es que el proyecto estaba en ciernes, tenía muy buenos tintes, pero quizás no tuvo la respuesta a la colaboración de todos los pintores que trabajamos con Santiago adecuada mm, y además se juntó con la crisis. Si no se vuelca todo el esfuerzo en un proyecto o no se confía en ese proyecto y encima la mm, crisis pues lógicamente tuvo que cerrar. No se le puede pedir a una persona que invierta su economía particular en salvar claro, una galería. Para eso tiene que responder todo el mundo muy bien, muy bien, muy bien. Yo, sinceramente, creo que lo estaba haciendo bien, solo que no se culminó el proyecto porque
fallaron algunas cosillas, ¿no? Pero yo en ese primer momento, que estaba entonces en la facultad, decidí que Mm, necesitaba todo mi tiempo para producir obra y mayores formatos, más ambiciosos. Entonces me matriculé de 2 asignaturas de escultura en cuarto y al final no podía ir ni a esas 2 asignaturas y lo dejé. Dije, bueno, yo tengo mm. que centrarme en el trabajo, no puedo estar viniendo aquí toda la semana a la facultad, claro. O sea que ya de joven estabas inmerso en el mundo de la galería y del mercado, en el circuito oficial. No, no, esto no es de joven. Yo empecé a trabajar con Santiago Echeverría con 30 años. Antes había Ah, trabajado ok. con galerías mucho más moderadas y modestas, pero con Santiago Echeverría empecé a trabajar con 30 años porque yo me matriculé en la Facultad de Bellas Artes bueno, o con 30 o 31, porque me matriculé con 29, con 30 años. O sea, Ah, ok, ok, ok. Entiendo. porque hice un vano. Después del bachillerato no... Ya, cosas de los bachilleratos que al final acabas haciendo, en lugar de un bachillerato, acabas haciendo 4 o 5, cambias los planes de estudio, empiezas que ahora no me conviene este y me paso el artístico, ahora del artístico, bueno, Claro, ok. total. Ah, Sí, pero entre tanto, siempre trabajando y siempre interesado en el estudio y la mejora de los conocimientos necesarios para poder hacer un buen trabajo. A mí me claro. importa mucho, pero muchísimo. Vea, ya no tanto el estilo particular, a mí me importa la calidad pictórica de las cosas. Y me fijo Mm, mucho en las obras de otros artistas. Sobre todo lo que me fijo es que haya calidad pictórica. mm, Me interesa bien, mucho la buena pintura. claro, Luego, sí. algunos tienen un discurso más literario, menos literario, una historia que cuento o no cuento. Eso es una opción particular. Si quieres contar una historia o no quieres contar una historia, te puede Claro, interesar solo la somera belleza de la pintura. por supuesto. Pedro, entonces, recién nombraste a Santiago Echeverría, que me lo nombraron muchos artistas de España con los que pude Sí, hablar. Creo que me lo nombró Miguel Ángel Moya, Eloy, no sé si Quique o Jaime Valero. ¿Me contás un poco más cómo era el proyecto que estaba desarrollando Santiago? Me interesaría conocer un poquito de qué se trató ese proyecto. el proyecto era de sacar adelante una galería con un elenco de artistas, Mm, no necesariamente homogéneo, pero que sí que se tuviese la noción y el propósito de que la galería se tenía que construir entre todos, no solo el galerista. ajá, Y se consiguió juntar a un elenco de pintores bastante importantes para el realismo dentro de lo que hay ahora aquí en España y también parte del extranjero, porque la verdad que también se invitó a artistas, por ejemplo, en los últimos tiempos expuso también en Santiago Echevarría David Casan, ajá, pero claro, fue fugaz porque enseguida tuvo que cerrar la galería. Estaba Miguel Ángel Moya, al que aprecio muchísimo como persona y como artista, sí, de las dos maneras. Y estaba Eloy Morales, es un hiperproductor, que Eloy también empezó a pintar a los 10 años, o sea, sí, y además era productivo en otra dimensión, o sea, con un rendimiento de trabajo que va más allá de que te lo ganas para poder mantener tu trabajo haciendo unos retratitos. Eloy, muy joven, ya estaba muy bien posicionado, con mucho respeto profesional y mm, ganando dineritos ya. Y también estuvo con Santiago Echeverría, un gran hiperproductor. Eloy es muy productor, un gran productor. Quique, Jaime estuvo muy de pasada, y José Luis Corella también estuvo muchos años trabajando. Yo, Javier Vanega, yo he estado en este proyecto unos años después, o sea, inicié en ese proyecto unos años después de que se había iniciado el inicio del proyecto. Y estos, diría yo que el único pintor que entró en el proyecto de la galería después que yo fue Miguel Ángel Moya. Todos los demás mm, ya estaban ahí. Anteriormente ya llevaban 8 años trabajando con Santiago Echeverría. Pero claro, en mi caso, yo con el proyecto de Santiago decidí ofrecer obras pero que no estuvieran destinadas solo al rendimiento del producto económico. Obras que fueran ambiciosas ejecutivamente, ¿no? Obras de gran ajá, formato. Me centré sobre todo con el gran formato. Obras de 2 metros por 2 metros, 3 metros por 2 metros, wow, con la intención de que hubiera un poquito, no solamente de ganas de vender unos cuadros y ganar dinero y poder mantenerte o trabajar resueltamente, sino ¿sabes? Invertir tu trabajo y sumergirte dentro de la elaboración de obras un poquito que llevan tiempo. Esas obras llevaban mucho tiempo de trabajo, a veces 7, 8 meses, pero que mm, de ahí se pudiera sustraer la exposición de obras que
se entendiesen al ojo del público como obras, ¿sabes?, respetables con el público, que tienes la ambición de que el público quiera venir y decir, puedo ver ahí un cuadro, tal, bueno, claro. bien Y había currado, toda muy una currado. vida, había toda una vida social también alrededor de la galería, con los pintores, se generó como un núcleo interesante. Se hicieron cosas, pero no había, yo creo que no había toda la cohesión que podía haber. O si acaso, igual yo soy una persona en ese sentido soy muy independiente, muy por Mm, libre. No me junto tanto en proyectos sociales, entonces, pues oye, la verdad claro. que ellos sí tenían a lo mejor, porque algunos de ellos tenían amistad también porque han sido compañeros incluso de facultad, compañeros de facultad y se entiende socialmente en ese sentido. Yo no me juntaba tanto, a algún evento sí que he ido porque se tenía la intención de que estuviera en esas iniciativas, pero tampoco te creas que he estado en todo lo que se hacía porque socialmente yo no soy un poquito más apartado, ¿verdad? Todo en mi Ajá, carácter, bro, por mi carácter. está Hablo bien. mucho, eso sí. Y te imagino más solo en el Prado hablando con los cuadros, entonces. No, peor, en el Prado hablando conmigo mismo. Pedro, Sí, y el año fatal para España fue el 2008, ahí fue que cerró la galería, ¿no? De Santiago. no recuerdo bien si fue en 2008 o si esto perduró hasta el 2012, 11 o 12, ¿no? Sí, creo que Ah, perduró. Ahora no recuerdo bien, pero sí. Yo creo que tengo en casa algún catálogo 2012, 2013, sí. ah, Yo creo mira. que duró más, sí. ¿Y te imaginas en la escena del mercado español nuevos proyectos como ese surgiendo o sentís que el realismo está como siendo cada vez más periférico, digamos? No sé qué galerías pueden tener ahora comunión con las instituciones con las que Santiago estaba tratando de cerrar este proyecto para que se Mm, consolidase. Hay otras galerías, siempre han estado ahí, al mismo tiempo que la galería, en principio se llamaba Castelló y luego Echeverría. Había otras galerías que siguen estando, muchas que han cerrado, algunas chiquititas que han cerrado banda en la defensa de sus autores, casi con la exclusión o detractación de los que formaban parte de otro proyecto. No, no nos interesa porque eso era ese proyecto. Yo defiendo a los míos, pum, pum, ajá, pam, ¿no? claro. Y esas son galerías normalmente así, no muy, más bien chiquititas y tal, y las que estaban de toda la vida. Pero el que tenía realmente buenos tratos con la Fundación de las Artes y los Artistas, con el Museo Europeo de Arte Moderno, era Santiago. Y el que estaba Ah, mira. haciendo porque se proyectase la obra de los artistas de su proyecto en el Museo Europeo era Santiago. Luego, pues Mm, eso se cerró, o sea, se desvinculó y se cerró ese, esa etapa, pues se ha cerrado y lo que ha quedado es la sí. otra parte que tratar de promocionar e incentivar las artes y los artistas, sobre todo dentro del terreno de la figuración, que es la Fundación de las Artes y los Artistas, que está haciendo un trabajo, pues vamos, Claro. bárbaro, inmejorable. Ahora te voy a preguntar sobre eso, pero justo de ahí que José Luis Corella nos confirmaba que la galería cerró en el año 2014 y también antes te estaba mandando un abrazo Sí, José Luis, también te estaba mandando un sí. abrazo Edgar Mendoza, por ahí veo los comentarios que pasan, así que Oye, te Edgar, los, macho, te los Edgar, le digo. tengo un cariño a Edgar. Solo he hablado con él 2 veces y lo sabe también Miguel Ángel, que le tengo un cariño a Edgar. Y me Así gustan que, mucho muchas obras de Edgar. sí, sí, es un genio. Pedro, y contame Sí, un como poco te más dije, entonces. yo creo que, sí, que había catálogos de 2013, 2014. Sí, Sí, perdona, dime. sí. No, no, entonces en el medio español quedó como muy fuerte lo que es la Fundación de las Artes y los artistas, para lo que es la figuración contemporánea. Sí, 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 porque ellos han promocionado uno de los certámenes más importantes de arte figurativo que hay en el mundo. Sí, Fíjate que a la medida de sus posibilidades, porque es una institución que no goza de subvenciones públicas, no es una institución administrativa de las administraciones públicas, ¿no? O sea, tiene que valer de claro. sus propios medios, lo cual es una tarea y un mérito Sí. que hay que reconocer sin cansancio. Y, Digamos que no percibe fondos estatales.
No, Claro, no sé en qué manera podría solicitar el MEAN, porque una subvención gubernamental, porque todo lo mm, que se hace gubernamentalmente está dirigido hacia otras expresiones artísticas, no hacia sí, el realismo ni a la figuración. La figuración y el realismo, de hecho, está por generalidad, o sea, generalmente está un poco proscrito como que eso es una cosa del pasado y no interesa porque no es arte del presente y además no es arte con el que se puede hacer grandes políticas, porque está basado claro. en el placer, en el gusto, en el deleite y eso no sirve para fundamentar un discurso social, ¿no? O sea, bueno, o sí, también hay pintores realistas que hacen discurso social, pero vamos, me parece que haciendo figuración o realismo poco se puede llamar la atención de las administraciones. La Fundación de las Artes y los Artistas convocó el premio Figurativas en un principio anualmente, o sea, era Ajá. las dos o tres primeras convocatorias. Por eso digo, en la medida de sus posibilidades, porque, oye, si se tiene que valer de sí mismo y si tiene que ser bienal, porque no se puede hacer todos los años, pero es un premio importantísimo, bien Sí, dotado económicamente, bien dotado también en cuanto al prestigio para el artista. sí. Una Hoy colección por hoy, inmensa, es la mayor colección particular de obras de arte figurativo que hay ahora mismo, sin duda, porque han hecho por adquirir obra de muchísimos artistas con la intención de ayudar y genial. Pedro, y para vos ganar el premio, además de que me imagino que debe ser una alegría y un orgullo inmenso, ¿qué supuso en términos profesionales? ¿Algo cambió? ¿De repente te empezaron a llamar coleccionistas, museos, o no cambió nada? ¿Qué supuso el premio Hombre, Figurativas? cambió todo y en ese sentido que te dices tú, no gran cosa. ¿Sabes lo Mm, que pasa? Que no te creas que han quedado demasiados grandes coleccionistas, ni muchos, ni mm, demasiadas grandes galerías, ni muchas. De hecho, han cerrado muchas y no ha quedado gran cosa, no ha quedado tanto. claro. Entonces, ¿de dónde quiero que me llamen? He conocido mucha gente, a pintores que no conocía, a ti, por Claro. ejemplo, y que no conocía si te conocía, porque tenía yo ya obras tuyas que me gustan, pero que no te conocía a ti, sí conocía tu obra, pero Claro. no a ti. Y, y a otros, muchos. El reconocimiento para mí ha sido un buen reconocimiento, se lo agradezco muchísimo, porque además el premio coincidió con la propuesta que me habían hecho de ir preparando el material y cerrando obras para hacer una exposición antológica en el MEAM y, Ajá. y de estos dos eventos que son un reconocimiento por parte de la institución, pues yo he salido Por muy supuesto. mejorado porque de hecho había pasado una época con muchas responsabilidades que me estuvieron apartando de poder trabajar y estaba casi, ha habido un momento en el que estaba casi desaparecido del terreno profesional. Así, para mí, Ajá. la inquietud que tuvieron a la vista de la cantidad de obras que tenía casi terminadas todas ellas, pero ninguna terminada, porque han ido 150 obras y las he tenido que terminar todas en muy poco espacio de tiempo y ha sido un rescate, porque yo estaba apartado por otras circunstancias, responsabilidades Claro. particulares, personales en tu vida, ¿ya? Y ha sido todo un rescate con un reconocimiento. El premio en sí entiendo que lo otorga la Fundación de las Artes y los Artistas, quien pone la pasta. La Mm, parte que le toca al jurado es que cada uno, porque sabes que ha sido equo, compartido, es un premio compartido de equo en igualdad de condiciones con Tony Luciani. La ujú. obra de Tony a mí me ha conmovido muchísimo por la parte que me toca a mí personalmente de lo que significa la obra de Tony, Ajá. ese ejemplo de amor fraternal a su mamá, en este momento, o sea, a mí me toca muy sensiblemente por la igualdad vital mía, ¿no? Y la suya, Mm, y ya se lo, además, si se lo dije a Tony, digo, tu obra me conmueve por lo que representa, me conmoví, contentísimo y orgullosísimo de compartir mi obra, o sea, el premio con tu obra, y que mi obra esté al lado de la tuya, compartir el espacio, ujú. porque me parece genial, porque me toca sensiblemente esta obra de Tony. El jurado indudablemente se ha visto separado en opiniones y por eso se sepa, sin lugar a dudas. Quién vota a quién no importa, porque además no debes de saberlo, Por pero supuesto. también hay que reconocer que hay un reconocimiento por parte del jurado, porque el jurado
quien pone la pasta es el MEAN, pero quien otorga el reconocimiento para dirigir a quién va dirigidas esas ayudas, ese premio, que es una ayuda al desarrollo y al reconocimiento, es el jurado, la parte que le toca es la responsabilidad. ¿Quién ha votado aquí en esa separación de inquietudes que ha dado como resultado de SECU? No importa, porque yo me siento tan ganador como Tony y le siento a Tony tan ganador como yo. Claro, Contentísimo. Igual que por también te supuesto. digo que se presentan todos los años una infinitud de obras buenísimas y podrían haber Sí, ganado muchas obras también aparte. O sea, no sí. solo la de Tony y la mía, podrían haber ganado muchas obras. Además, el MIAN repara y hace una selección de obras finalistas inmensa, reparan en la obra de artistas que no han resultado finalistas, pero reparan en su obra y están Mm. atentos y prestan atención a ello. ¿Qué más se puede pedir? ¿Cuántos Sí, concursos hay en el que, quitando al que le han dado el premio, ni el jurado ni la institución reparen en la obra de tantísimos artistas que en un momento dado ni siquiera han sido seleccionados, pero reparan en su trabajo y quieren cuidarlos, seguirles y cuidarles? Está muy bien, de verdad. Creo que es altamente recomendable el premio. cuando hiciste esa pintura, ¿la hiciste pensando en el figurativas o tenías varias y después la elegiste para el concurso? No, yo estaba haciendo una colección de obras bastante amplia. Tenía casi completadas como 150 obras. Mm, Elegí una obra entre las que estaba desarrollando. Pero sí tenía claro que tenía que ser un proyecto que no fuera una sola figura, que hubiera una composición y que dentro de varias obras que tenía seleccionadas como probables para presentar al premio, todas ellas eh, eran obras que el lugar de la composición está realizada en unicidad, porque yo he estado haciendo en retratos, o sea, lo que he estado haciendo es retratos. Pues, sí, son desnudos, pero lo había abordado desde el punto de vista de que son retratos. El retrato no es solamente la cara, la persona no es solamente la cara, la persona son las manos, ujú, las clavículas, eh, ujú. el cuerpo, las piernas, las extremidades, todo. El retrato integral de una persona. Si me lo había planteado así. Pero seleccioné como 5 o 6 obras probables para el certamen. Todas ellas, además, contaban una historia que sí que tenía que ver con cosas que a mí me preocupan. En este caso, formaba parte de una trilogía de obras que hablaba sobre el valor moral que se le añade a veces, atendiendo a las cuestiones de erotismo, desnudo, ¿no? Que se le confiere al desnudo, ¿no? En el arte. A veces es aplaudido por gusto y otras veces es criticado moralmente, ¿no? Oh, un desnudo, tal. Todavía existen clichés y abotardamientos de esto y avergonzamientos y cosas de esas, ¿no? Entonces yo había elegido, sobre todo al final, 3 obras que eran metáforas de la moral del desnudo en el arte. Por poner un ejemplo, Claro, las otras 2 eran una caja mágica en la que la modelo se disolvía en un fluido eh, que representaba el daño moral que puede hacer precisamente el artista que se critique moralmente una obra de arte, porque una ujú, obra de arte, a mi juicio, creo que no debe ser, y mucho menos por temas de desnudez, criticable moralmente. Y la otra pues era también una caja mágica, pero en este caso las partes se desplazan hacia los lados, unas partes están abiertas, otras cerradas, es una cosa que hay que esconder, una cosa que hay que mostrar, es una cosa que hay que desplazar o puede estar en su sitio, en torno un poco a la magia. Y en este caso también, solo que era, más que magia, era pues como una especie de anudamiento, un nudo. Pues, se llama el nudo claro. porque las modelos están haciendo un nudo, porque es el nudo que supone, el atasco y el nudo que supone andar a estas alturas todavía con críticas morales hacia el desnudo en el arte, desnudo integral, que ya te digo que como está eso ahí en el fondo, lo mismo lo cortan. Sí, no, 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 no pasa nada. Ese tipo de Pero, cosas. Pedro, sé que a vos te interesa la parte narrativa dentro de la obra. Sí, a veces sí, otras veces no. Pero como te digo, me he Ok. centrado en que mi tema es integral y es un retrato. Y otras Mm. veces sí, sí, tengo obras que expresan un discurso y otras que no. Cuando la obra tiene un discurso, ¿cómo elaborás la imagen? ¿La escribís, dibujás Describo la o idea más nota literal. mental solamente? No, yo me hago.
notas y articulitos y ensayos, describo la obra por medio de literatura, o sea, la describo literariamente. Y luego, una vez que ya me he aclarado con esos ensayos, con esas redacciones, entonces es cuando hallo la manera de cómo va a ser. Entonces, por ejemplo, en esta obra fue diseñada, la pose fue diseñada para la idea. Otras veces no, otras veces cojo figuras y hago mis composiciones, adaptando, cambiando. Y si no me ofrece la imagen que yo quiero utilizar para mi composición, la reproduzco en programas 3D, reproduzco la modelo enterita, la modelo para que haya igualdad con el cuerpo de la modelo, y entonces cambio la pose ahí para no tener que volver a hacer otra sesión, o a veces sí se hace una segunda sesión. Por ejemplo, hoy hemos estado trabajando aquí, hemos estado haciendo sesiones de modelo. Y son segundas sesiones con segundos modelos en las que fácilmente hay correcciones de intenciones o inquietudes compositivas de antes de otras obras en previsión de cómo va a ser el desarrollo de la siguiente. Para el cuadro de la Fundación de los Artes y los Artistas, primero fue descrito por medio de una redacción en la que yo ya aclaro qué tiene que aparecer, qué no, por qué, tal, y luego ya se diseñó la pose y contraté a la modelo para hacer la sesión para esa pose y otras, porque tenía, o sea, Claro. en esa sesión también se hizo programa y proyectos para otras obras. Para la gente que no sabe, si no me equivoco, la obra ganadora fue la que usé en el flyer de difusión de la conversación esta, ¿no? Sí, esa Bien, es. perfecto. Solo que Eh, un trozo porque vuelve a pasar otra vez lo mismo, no se puede poner sí, todo porque por el desnudo integral y esa cuestión que hablábamos, ¿no? De la sí. moral que se le impone al desnudo. Pedro, y entonces volviendo al impacto que tuvo el premio en tu carrera, eh, fue más como de reconocimiento de los pares, de los profesionales del arte y de un orgullo personal, pero no es que se acercaron galerías o que te invitaron a hacer una muestra en otro museo que no fuera el MEAM. No, yo tampoco te creas que he estado repartiendo catálogos para ver qué sucedía. Mm, Y yo veo por ahí intenciones y es posible que en un futuro próximo eso que dices tú surja, pero no te creas que he salido escopetado a repartir catálogos para que claro, surgiera, tampoco. O sea, de hecho pedí catálogos y los tengo todos en casa. claro. Bueno, pero sí veo inquietudes de las que se sustrae que pues, probablemente, posiblemente, se pueda realizar, iniciar un proyecto de colaboración en un futuro próximo. Mm. Y bueno, yo Yo mientras tenía la tanto, pues, a lo de fantasía, él, no, yo te digo, tenía la fantasía cuando era más chico de que uno ganaba un premio, pasaba algo así, y de repente era como que saltabas al estrellato, y después siempre que hablo con artistas, a mí me pasó de ganar el ARC, el primer premio de Natalia sí. Muerta, cuando ganás es como que estás así, oh, empezás a saltar solo en tu casa, qué alegría, y después como que sigue la vida, no, no pasa nada. Bueno, es que dentro de lo probable está en que el premio que a ti te ha concedido la institución que lo otorga y el jurado se lo parezca a un galerista o no, o a un Claro, coleccionista o no. Entonces, eso ya son cosas distintas, ¿no? A ver, sí, 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 mi obra ha interesado, u otra parte de mi obra anteriormente ha interesado bastante porque con Santiago se llegaron a una buena valoración y una buena cotización de las obras. Pero bueno, claro, oye, que le interese a otro galerista que tiene su elenco claro. de pintores o de artistas y que en un momento dado a lo mejor defienden como bueno, un perfil de la galería, estas cosas son raras. Lo de que un galerista o una galería tenga un perfil para la galería es lamentable. O que diga, no debería tener un perfil, debería ser lo más plural, como lo es el MEAN, por ejemplo, con la Fundación y el propio Premio Mm. Figurativa. Es muy plural. En todo caso, debería estar abierto, y ya no te digo nada, cuando algún galerista dice, no, es que ya tengo cubierto el elenco de galeristas que necesito, dice, ¿y usted qué sabe si tiene lo suficiente? Un equipo no es como un equipo de fútbol que necesita 21 jugadores, ¿no? O sea que son cosas raras, pero Claro. bueno, son que tienen que ver con
mentalidad más del representante de artista que con el artista en sí, ni con la cultura, ni con lo que espera el espectador o el coleccionista que pueda estar interesado en tu obra. Luego Pedro, ¿y aparte, cómo fue la... Ah, perdón, no, luego decime. aparte está el tema de las cotizaciones, dependiendo de los precios que tú quieras plantear, tienes un Claro. mercado mucho más amplio porque hay más gente que puede acceder, o si tienes otras cotizaciones, pues un mercado más estrecho y tienes Mm. que ser consciente de que se estrecha las posibilidades, claro. Sí, 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 totalmente. Sí, y no siempre es bueno tener precios muy altos porque después se Claro, complica. y sí, Sí. eso es. Y bueno, es moderada la decisión que puedas tener de rebajar o adaptar los precios, porque tampoco puedes cometer un fraude contra quien había invertido en tu Sí, obra. Porque claro. fácilmente alguien te podría decir, ¿me puede usted decir, por favor, cuándo tengo que invertir en su obra? En lugar de aventurarme yo por mi cuenta, claro, no puedes andar cambiando así como así, ¿no? Sí. Mm. Y en ese sentido, en todo lo que es mercado y proyectos, ¿qué es lo que tenés en mente? ¿Qué es lo que está pensando Pedro del Toro para el futuro? Para el futuro estoy pensando solo en volver a hacer una colección de obras que satisfagan mis propias expectativas en cuanto Mm, a mi pintura, o sea, a lo que yo quiero pintar. No, nunca pienso en, no pongo mis expectativas en vender aquí o allá, ni por tales precios, ni vender toda una colección, ni tal. Siempre mis expectativas están en ahora iniciar una nueva etapa en la que yo sepa que voy a sustraer, o sea, que esté seguro de que voy a sustraer una serie de obras que ya no van a ser lo mismo que lo que he hecho, que lo que he presentado en esta exposición, sino algo distinto que me, que me renueve y me incentive a proseguir, a seguir hacia adelante, no seguir haciendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo se sintió? Nunca quiero seguir haciendo lo mismo. Yo estoy haciendo constantemente Claro. cambios y adoptando a lo que haga falta, conocimiento, a la técnica, a los procesos, o el Mm, estilo o los conceptos que hagan falta. Es que como la vida cambia y al final tú cambias, ujú. necesitas saber que vas a hacer algo nuevo. Siempre Sí, vas a hacer sí, algo sí. nuevo, no siempre lo mismo, ¿no? Pedro, ¿y cómo se sintió ver toda esa obra en el MEAM, colgada, iluminada, tanto trabajo? Muy bien, la verdad que muy satisfecho porque ni yo mismo puedo ver mis obras porque tengo un espacio bastante chiquitín de trabajo. Hace Claro. un par de años tenía un taller, pero lo tuve que dejar y entonces me replegué en casa y mi espacio es muy pequeño. Yo no puedo ni siquiera visionar mis propios cuadros, los tengo que tener almacenados, entonces verlos ahí fue una sorpresa porque había cuadros de los que casi me había olvidado. O sea, ahora eso sí, también te voy a decir una cosa. Una cosa que no me tiran así, es que, bueno, pues a ver, no siempre se está bollante para poder invertir en determinadas cosas y hombre, me impresionó verlos todos juntos, pero les puse unos listoncitos que a mí, yo soy un pintor que opino que un cuadro tiene que tener un buen marco, o sea, un buen cuadro tiene que tener un buen Ajá. marco, y la verdad que cuando veía los marcos que había hecho, que corriendo y volando y comprando listoncillos ahí de la manera más barata, digo, madre mía, vaya chapuza de marcos que les he puesto a los cuadros, que al final voy a lograr que alguien se fije más en los marcos de los chapuzas que son que en los cuadros. Bueno, pero no, muy contento. Para mí fue un honor, que además los colocaron muy bien. Eh, sí hubo sugerencias, es decir, ¿alguna sugerencia quieres hacer de cómo van los cuadros colocados, cuál convive con cuál? Eso hacerlo vosotros, está, que sabréis hacerlo. Y lo hicieron muy bien y quedé muy satisfecho con ellos. ¿Sí? Lamentablemente hubo algunas obras que no se pudieron exponer porque los propietarios o no las quisieron ceder o no podían. Y Claro. algunas no fueron, algunas de las, por ejemplo, en paisaje urbano, de las más importantes. Algunas de las más importantes no pudieron ir. Eso sí, lo lamenté. Pero si no se puede, no se puede. Puede obligar a la gente. Si no puede, si no quiere, tampoco se le puede obligar, claro. Claro, claro, obvio. Sí. Este, debe ser impresionante ver el cuerpo de obra completo cuando esté iluminado, colgado, todo. Debe ser un gran orgullo. Me imagino ver todo ese trabajo finalmente Sí, y el expuesto como recorrido. corresponde.
el recorrido tiene más lógica, ¿no? Porque Sí. en el estudio que no, o sea, donde trabajo, que no puedo verlos ni siquiera porque los tengo para poder acceder, tengo que sacarlos todos para poder acceder a que está al medio fondo o a que está al fondo y verlos sin profundidad, con una falta total de profundidad. La iluminación que tengo en casa tampoco es una iluminación museística, que al final cada cuadro tiene su foco y recortado Mm, para que no crear distracciones y sí, está hermoso. realza la potencia del cuadro, la luz y el color, todo. Pues, que no verlo en tu casa de cualquier manera, que igual no lo ves ni entero, te tienes que poner así para ver un trozo de cuadro en la puerta y Sí. luego para ver otro trozo de cuadro, moverte por el perímetro de la puerta y con unas luces ahí de pintar un cuadro, pero no como para apreciarlo ahí, en plan escena, ¿no? Pedro, me estabas contando de la muestra del Museo MEAM y yo estaba imaginando, vos decís que no tenías mucho espacio para tener la obra, ver toda la obra junta, ver el recorrido. ¿De cuántos años de trabajo estamos hablando en esa muestra? Bueno, pues era antológica y puse obra también de distintas etapas. No puse nada de esa primera etapa porque no me iba a poner a exponer cuadros de cuando tenía 12 años ni 15 años, pero sí Claro. sí fueron obras de mis primeros estudios, de mis primeros intereses de carácter muy sintético, porque al principio me interesaba la pintura a un grado de síntesis amplio, Mm, reducción al máximo, de casi tocando la abstracción, una pintura muy abstracta, pero es que sí ujú. hacía referencia a la estructura. Y cuando tenía 17, 18, 19, 20 años, ¿no? También algunos retratos de cuando tenía 22, 24, 26. Y luego pues todo lo que he estado haciendo cuando he estado trabajando con Santiago Echeverría y aparte un poco de todo, ¿no? Un poco de todo, pero no tanto porque yo, por ejemplo, para recurrir constantemente al natural, porque yo siempre recurro constantemente al natural, también pinto, por ejemplo, bodegones y sin embargo no expongo bodegones, pues porque Mm, no, el bodegón me entusiasma para recrearme en la pintura y disfrutar de la pintura en sí y recurrir al ajá, natural. Sin embargo, luego, expositivamente, pues no me dice gran cosa poner un bodegón para ajá. ofrecérselo al público. No tengo grandes inquietudes. Sin embargo, sí pinto bodegones, pero pues eso. O sea, que no ha ido todo, ha ido solo la parte que se tenía que exponer para formar una exposición que resultase representativa de qué has estado haciendo con tu vida. Esto es, la iniciativa me sorprendió. La iniciativa de la exposición no solamente el MEAM, la iniciativa de la exposición surgió también de las manos de José Enrique González de Arte Libre, Ah, sí. sí, de la Galería Arte Libre, que nos conocimos, empezó a interesarse por mi trabajo, me pedía, pues mándame algo de lo que estás haciendo, me gusta ver lo que Mm, haces y tal, y finalmente pues tuvo gusto por mi trabajo y le pareció que podía ser interesante tanto exponer aquello que se había visto en público en la Galería Santiago Echeverría más abiertamente o más ampliamente, porque, como te digo, había estado trabajando con otras galerías así más muy moderadas, no tenía la misma visibilidad de esas obras que las obras que se pusieron en Santiago Echeverría. Y a José Enrique le pareció que lo que estaba haciendo, aparte de eso otro, era un buen conjunto a tener en cuenta y formar exposición. O sea que Arte Libre también ha tenido mucho que ver, que también es un gran promotor de las artes, porque José Enrique sí, está promocionando y está confiando en muchísimos artistas también y pone mucho esfuerzo en ayudar y sí, promocionar a los artistas, ¿no? sí, sí. Es un trabajo muy importante. De hecho, no sé si la viste, pero también tuvimos una charla en vivo con José Enrique. Sí, sí, Sí. Entonces, debe haber sido un trabajo también pero no las he inmenso. visto en vivo, como no tenía wifi las he tenido que ver en YouTube. Claro, Ya debe haber Perdona. sido un trabajo muy grande buscar toda esa obra, ¿no? Vos tenías anotado, vos cuando vendes un cuadro, ¿sabés quién tiene cada obra dónde está? Todo lo que tenía yo ha sido fácil, porque prácticamente la mayor parte de las obras de figura las tenía yo. Mm, Las obras de paisaje urbano ha sido complicado. Las ha tenido que localizar el MEAN con ayuda
también de Santiago Sánchez Echeverría. Mm, Santiago ayudó a localizar las obras, porque yo le había perdido la claro, pista a muchas. Luego ya la compra ya no es el primer propietario, va de una entidad a otra y lo sabe él más, porque recibe comunicados, si no llama al primer propietario y le da razones de dónde está y tal. También colaboró Santiago en localizar las obras. Pero bueno, que claro, le tocaba, porque si estábamos trabajando juntos a nivel de galerísticamente, estábamos trabajando juntos, lógicamente, si surge una posibilidad así, evidentemente tenía que poner de su parte para obtener el logro de la localización. Pero lo que claro, pasa es que algunas no fueron porque por circunstancias sociales de algunos de los propietarios, o incluso alguno no ha querido, porque tiene sus reservas a lo mejor a la cesión de la obra y tal. Las obras han claro, ido muy bien porque el MEAN es una institución que ha asegurado las obras, bien eso no era un problema, por ese asunto no era ningún problema. Pero luego el propietario, no, pero no quiero que se cambie, que se mueva del sitio, tal, pues no van. Y como te digo, pues fueron algunas obras, 4 o 5 obras no han ido, que podían, algunas quizás, bueno, una obra muy icónica a la que le tengo mucho cariño era un paisaje de Madrid en Gran Vía y mm, no he podido ir. Pero bueno, pues nada, ¿qué se va a hacer? Sí, tampoco hay nada que hacer. O sea, si no quiero no se puede. Pero claro, vamos, sí, sí. ahí ha participado efectivamente para la recopilación, pues mucha gente. José Enrique, Mea, Santiago, sí. O sea, Pedro, que tus grandes temas serían la figura y el paisaje urbano, por lo que decís. Sí, sobre todo, mira, yo estuve bastante tiempo haciendo paisajes urbanos. Me parece majestuoso la visión de un paisaje. Ujú. La visión de un paisaje es algo hermoso, porque no hay nadie que no aprecie, que no le guste de ver una buena puesta de sol en el natural. Mm, Igualmente, el que tiene el gusto por la pintura, pues ver eso mismo en pintura, ¿no? Entonces dijéramos, dice, bueno, nadie necesita tener una obra de arte paisaje, porque te coges y te vas ahí a lo más alto del parque del lado de tu casa y ves una buena puesta de sol. Y ya está, la tienes ahí todos los días y te places te vas todos los días a tomarte unas cañitas ahí y disfrutar de ello, ¿no? Pero no, lo que se trata es de ver la visión integradora que el artista hace entre esa realidad y, y la invitación que le hace al espectador a participar en una orgía del intelecto, porque lo que va a ver no es el paisaje, sino la interpretación intelectual que ha claro. hecho el artista. ¿Cuál es la sensibilidad del artista a la hora de apreciar eso? Y lo que se ofrece es esa comunión de la razón humana, porque como todos tenemos el mismo mecanismo racional, pues da gustirrinín creer que le estás entendiendo al artista. Creo que Mm. entiendo. Eso da gusto y por eso digo que es una orgía del intelecto, ¿no? Además, que puede participar quien quiera, pueden estar 20 personas a la vez disfrutando de ello, o sea, y Mm. compartiéndolo. Eso es lo que es la pintura, después de todo, ¿no? No la mera realidad, ¿no? Claro. Me pone aquí que activar modo estamina, me queda un 15% de batería, a ver si da para lo que... ¿No tenés un cargador a mano? Bueno, entonces vamos Sí, a... sí, totalmente. Tengo un cargador a mano. Mira, aquí está. Pero resulta que mi teléfono no tiene para meter auriculares un tray de auriculares. Tengo que meter el pinganillo. Y solamente Ah, funciona con pinganillo en la misma clavija que el cargador. bueno, No sé por dónde. Digo, no se entonces me ha caído. por, Digo, ahí. entonces por las dudas me voy a apurar. Te voy a preguntar si pudiste traernos obras, creo que sí, que tenés un para atrás, para contarnos un poco, ver algo que hayas hecho Ah, sí, sí. o que nos puedas contar algo de tu proceso técnico mostrándonos una obra. Espera, para ver los procesos técnicos, eso ya hay que acercarlos más o acercarme yo mira, por ejemplo, sé que se puede enseñar Sí, con el teléfono, decía podés ir yo, con el teléfono. que Sí, sí, sí. se puede enseñar Todo lo eso. que quieras, no hay ningún problema. Sí, 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 no hay ningún problema. Pues mira, ¿ves? Pero mantenerlo siempre en horizontal, así queda. Sí, ¿verdad? Sí, perdón, Sí. ya le he dado Mira, vuelta. Pedro, fíjate que en la pantalla hay dos flechitas así como si, como haciendo un círculo, y ahí lo pones en la cámara frontal. Así Dos pones flechitas. en la pantalla tendrían que haber como arriba dos flechitas y lo girás a la cámara frontal del teléfono. Así no sale invertida la pintura. Si no sale. Pero está invertida también, ¿no? Yo la veo bien. ¿Estoy al derecho o estoy al revés? Eh, ¿Es así? no, perdón. Estabas bien, pero cuando estás con esa cámara, la pintura sale en espejo, digamos. Claro, sí. Pues,
Entonces, si lo Sí, puedes sí. pasar a la cámara frontal, si no la encontrás, no Ah, importa. ya, te refieres a poner a la otra cámara. Ya, Sí, vale, vale, vale. Claro, las flechitas así curvaditas. eso. A ver, eso. Ahí va. Ah, sí, sí, eso era. Vale, vale, vale. Perfecto. Y mantenerlo en horizontal. Así después en Así YouTube era, se sí. ve eso, perfecto. Ahí Perdón. va. Bueno, ahí Eso, estamos perfecto. eso, vale, perdona, No hay problema. que no sabía que te referías a que cambiara de cámara. No, no, César. Mira, Perfecto. este cuadro, por ejemplo, es Ujú. una figura, es un ejemplo de lo que te comentaba del desarrollo de la obra con Sí, prontitud. En sí. realidad yo pongo toda la pintura la pongo. O sea, no necesito ejecutar un dibujo demasiado desarrollado aclaratorio. Solo un esquema del el eje de la cara, particiones de dónde va, ¿sabes? Particiones sobre ese eje y partes muy esquemáticos. Sí. Entonces, lo que hago es poner la pintura, toda la pintura, esta es la forma física que tiene la primera posición de la pintura. Esas pinceladas muy esquemáticas, pero que definen someramente el claroscuro de una estructura en síntesis, pero Mm, que te hace ver qué elementos estructurales van a formar parte y cómo están opositados a la luz. Ya tiene criterios de claroscuro, pero muy sintéticos, es muy abstracto, ¿no? Y sí. entonces, seguidamente de eso, eh, muevo toda esa pintura, toda la figura estaría así, la muevo dibujando, o sea, como dibujarías al carboncillo. Entonces, la ejecución es muy pronta, porque esto es el ejercicio del trabajo de aproximadamente 1 o 2 horas para completar todo, tanto figura como fondo, con ese grado de síntesis toda ella, y el resultado de lo que ves aquí ahora es el trabajo de, una vez que dejo fraguar la pintura para que el óleo no resbale tanto, para que esté un poquito sujeto, porque ha fraguado un poco tanto el aguarrás que se ha ido para el fondo a la imprimación como el Ajá. aceite de linaza que haya utilizado. Esto es el resultado del proceso de trabajo de las siguientes 2 horas. O sea, Espectacular. esta es la mancha, como es la mancha, la primera mancha de un cuadro cuando yo ejecuto un cuadro. Esa es la Alucinante. forma No, física. no lo puedo creer. Luego, O sea que tiene sí, 2 horas de mancha y 2 horas de ajustar la mancha. eso es. Y luego ya, este cuadro no está terminado, lógicamente, es la primera mancha. Le aplicaré, pues a lo mejor un par de sesiones más de 3 o 4 horas. A lo mejor le empleo un par de días más con 3 o 4 horas de trabajo cada uno. Y luego ya sí estará acabado. Pero claro, ahí, ¿qué implementaré luego? Luego implementaré densidades, ¿no? O sea, respecto del concepto de realce, o sea, que la luz rebota más, de una manera más rugosa, cuanto más el objeto es más perpendicular a la luz y de una manera más satinada, también existe un concepto de bajo relieve pictórico. Es decir, tanto aquello que está más perpendicular a la dirección del foco de luz tiene más Ujú. realce matérico y es más alto matéricamente que lo que está opuesto o oblicuo o opuesto a la dirección de la luz. Entonces, eso es lo que empezaré a implementar luego dentro del desarrollo de la obra. Carga matérica, es decir, el bajo relieve pictórico, que a veces digo yo bajo relieve pictórico, pero como me invento estas cosas para definir lo que quiero decir, dices, ¿y qué carajo es bajo relieve pictórico? Pues a eso es a lo que me refiero con bajo relieve pictórico, y a veces los artistas nos expresamos con nuestros propios términos. O Esto, sin sea que la embargo, densidad, perdón, o sí, sea, Pedro, que la densidad de la materia en ese cuadro que estábamos viendo ahora es bastante homogénea y después vas a insistir en las luces para que sea una carga matérica mayor. sí, eso es. Bien, Eso va a haber un concepto de bajo relieve pictórico, porque además va a ir en decremento hacia donde hay menor intensidad de luz, será más satinado y también menos carga. O sea, después de claro, todo, que es lo que pasa cuando le hacen una espectrografía, una fotografía espectrográfica a un cuadro de Velázquez, que resulta que existe un bajo relieve pictórico, ¿no? Y ujú, esa es la típica imagen que dice, esto parece como un bajo relieve modelado, ¿no? Cuando le quitan el color. Pero bueno, existe en prácticamente toda la pintura barroca, porque el barroco estaba basado en el estudio y representación de la luz. Entonces, ¿qué es lo que mm, pasa? Que yo no soy un pintor barroco, yo soy un pintor neobarroco moderno, porque también trabajo con criterios de iluminación, como por ejemplo en el cuadro que ha ganado figurativas, ¿no? ujú, Yo soy un pintor que trabajo con distintos focos de luz. Es decir, hay claro, dobles sombras, triples sombras, hay un complejo de la expresión o la representación de la luz que no es para nada barroco porque no se trata de una luz, un foco puntual,
que determina el claroscuro con claro, determinación porque se trata de un solo foco, ¿no? O sea, es decir, sin embargo, matéricamente, o sea, estilísticamente sigue siendo barroco, pero los conceptos que se aplican son conceptos modernos, contemporáneos. Y claro. luz artificial, etc. O sea, existe un aporte en el estudio, ¿no?, de comportamiento de la luz bajo mis criterios que tienen que ver también con lo que me interesa. No solo se trata, como te digo, que me gusta retratar integralmente a las personas, pero también me gusta investigar el comportamiento de la luz y expresarlo en cómo son las lógicas de las Claro. físicas que intervienen en la realidad y cómo se tienen que interpretar las lógicas de la física, ¿no?, correctamente para que sea un argumento Mm. pictórico, pero que sea prestigioso con aquello que estás queriendo representar, que prestigie aquello que... Eso es el estilo, ¿no? O sea, cuáles Ahora, son tus Pedro, preferencias. a mí lo que me llama la atención de lo que estás describiendo del proceso es que vos estás agregando esa densidad de carga a partir de la segunda mano y yo ya la veo casi como con una calidad pictórica increíble, como ya lista. Yo hubiese imaginado que la densidad de la carga se la daba en una capa por debajo, como de una grisalla. No, lo que sucede es que si el claroscuro está bien, si hay una buena representación del claroscuro, da la sensación de que la luz ha sido ya determinada. Pero a mí no me Sí, basta con eso. Quiero determinar la luz, como te digo, también con ese concepto de bajorrelieve pictórico. ¿Por qué? claro. Por eso te decía antes que la pintura tiene la capacidad de reproducir las calidades reales. Si Mm, quieres, no. O sea, por ejemplo, este retrato es distinto. Este retrato está pintado sobre tabla, no sobre lienzo, y este ajá. retrato, sin embargo, lo desarrollé con la pintura más licuefaccionada, sin carga matérica, sobre tabla, y entonces lo que sucede es que este retrato está representado con la pintura sin ninguna carga matérica. Se consigue también el claroscuro y el entendimiento de la luz, el comportamiento de la luz sobre la figura que está incidiendo. Pero Mm, no es lo mismo que aplicar, o sea, son dos cosas distintas, a veces tengo procedimientos distintos. O sea, puedo claro. pintar sin carga matérica, pero cuando yo aplico carga matérica definitivamente en las capas posteriores, es porque quiero que haya tactilidad. Por ejemplo, algunas figuras de Claro. desnudo que fueron almeas, pues la verdad que al haber carga matérica y poder mover los surcos de un pincel de cerradura, Mm, trazar realzar esos trazos con la dirección correcta, el choque de la luz también directamente sobre el cuadro, ese relieve pictórico. No se trata solo de la representación de la lógica de la luz en tridimensional, en un soporte bidimensional. Se trata también de claro. reproducir calidades reales que te induzcan a que eso es táctil, que puedes tocar un culete y ese culete es redondo, pero Ujú, eso ha ujú. sido conseguido con la carga matérica, no con la somera representación de la luz, ¿sabes? Claro. De eso se trata. Pedro, ¿Le vuelvo a y dar la vuelta a cuando... la cámara? No, 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 para. En el cuadro de abajo, cuando ya tenés la relación de valores resuelta, el color, parece estar, digamos, todo resuelto. Cuando agregás la segunda capa que tiene la carga matérica, para integrar la capa de encima, la segunda capa con la primera, ¿primero lo mojas con aceite o reempastás bastante? ¿Cómo No, trabajas? no, lo que ocurre es que básicamente lo que suele suceder a menudo, corrientemente lo Ujú. que suele suceder, es que lo vuelvo a pintar todo otra vez, solo Ah, que exacto, eso. lo vuelvo a pintar, vuelvo a reproducir la obra, pero yo ya sé que fenómenos de esta parte son valerosos para ser prestigiosos con lo que quiero representar, lo que resulte prestigioso. Mm, Entonces, lo que hago es volver a pintarlo, pero limpiando la imagen, y yo le llamo limpiar la imagen a las mejoras. claro. Evidentemente, esta oreja es sintética y es mejorable, Mm, evidentemente. Se puede un conjunto de pinceladas que al final, bien construidas, o sea, es una indicación claro, el concepto del dibujo, el concepto del color, saturación y forma. Pero cuando sigo trabajando, prácticamente lo repito todo, solo que ok. ya aprovecho en ese segundo tratamiento, en esa segunda parte del trabajo, a perfeccionar la imagen, pero no perfeccionar la imagen desde el punto de vista de perfección física o igualdad con la realidad, sino Claro, perfeccionar estilísticamente qué conjunto de trazos es necesario, qué dimensión, qué dirección, qué intensidad tienen que tener para representar mejor el objeto que estoy representando, claro. en este caso figura. Y es que va en ello, en ese refuerzo,
en esa limpieza ejecutiva de la imagen va implícito la psicología del personaje, porque aunque haya sido, en apariencia haya sido lograda, que sí que aquí, por ejemplo, está bastante lograda, porque la verdad que, pero, y también es una Está modelo que he pintado espectacular, es una modelo que he pintado varias veces, pero claro. en la mejora, en el perfeccionamiento, ¿no? Estilístico de la imagen, va la psicología del personaje, que Claro. parezca que tiene viveza o no. Pedro, Esa, y la intención sería, para una más, y la intención sería si pudieras cortar de la luz hasta la media tinta y no repintar más, o repintas las sombras también. sí, lo que sucede es que hay partes, cuando digo que prácticamente lo repinto todo, esta es la escuela de mi amigo, Espectacular, de Álvaro, es una buena hermoso. escuela. Ahora Sí. ya no hay nadie a estas horas, claro. No, cuando digo que lo repinto prácticamente integralmente todo, tampoco es tanto así, es decir, hay partes que me satisfacen y que respeto. Es una pintura en la que puedo respetar perfectamente este grado de síntesis porque a lo mejor me satisface o, o me resulta sugerente dejarlo. Porque es una Mm, pintura en la que cuenta la primera mancha, el proceso de dibujo y las capas posteriores. Cuenta todo. Hay partes, es decir, cuando digo que prácticamente lo repito todo es porque efectivamente a menudo te ves obligado a tratar muchas cosas en claro. todo el cuadro y cambiar muchas cosas. Pero sí, hay partes que se respetan por transparencia, porque no todo ha de ser reconstruido. Hay partes que valen, que ya Mm, he logrado eh, que me satisfaga, ¿no? sí. Y otras que no. O sea, que tampoco quiero, o sea, sería absurdo repintarlo todo, pero bueno, prácticamente, o sea, bueno, o sea, A mí lo que que me repito mucho. resulta frustrante, y veo que en la pintura más antigua lo tienen muy bien resuelto, es que podían repintar de la luz a la media tinta y después dejar la sombra, y yo cuando lo hago es como que siento que los cortes, después cuando seca, viste, es como que no siempre se integra bien. En la pintura clásica siento que esa carga en la luz y esa transparencia en la sombra tiene una magia que es muy difícil de encontrar hoy en día. Sí, bueno, eso, efectivamente, tienes que respetar aquello que es valedero de la mancha, tienes que respetarlo porque si Mm, saturas de trabajo todo, absolutamente todo, con segundos criterios, al final lo que estás haciendo es entaponar las primeras instancias que donde vale la espontaneidad. Y la espontaneidad claro. también cuenta. Nos hemos Mm. rascado la cabeza al mismo tiempo. La espontaneidad también cuenta. Entonces bueno, es una pintura de capas. Y cuando tú dices, quedan como aisladas o cortadas de integración. Eh, bueno, en realidad yo trabajo muy deprisa. Cuando digo que repito es que me da tiempo en el trabajo, en este no, porque lo he dejado un poco apartado para el desarrollo de otro y seguramente cuando lo retome repintaré bastante. Pero como he Mm. dicho, trabajo bastante rápido. Normalmente cuando me pongo con los siguientes procesos, de hecho la pintura todavía está algo fresca y se integra. Es decir, que lo que hago encima se integra porque Claro, está fresco todavía. increíble, Sí. increíble. Me parece alucinante la rapidez con la que trabajas. Bueno, ahora con estas maneras que he adoptado en este momento para mi trabajo, pero en paisaje urbano, por ejemplo, eso también pasa. Pero ¿qué más da? Si yo en paisaje urbano tampoco me ciño, cuando pinto un paisaje urbano no me ciño a la realidad. Mm, A veces tapo áreas enteras y las reconstruyo enteritas. Y en apariencia parecía que estaba terminado y de repente digo, pero es que no me gusta porque está eh, 4 centímetros más a la derecha de lo que yo quisiera que estuviera, aunque en la realidad mm, esté ahí. Y cojo y reconstruyo igual 1 metro cuadrado de cuadro que aparentemente estaba terminado y ahí hay muchísimas capas. Pero eh, lo que no hago es pintar pinceladas aisladas sueltas encima de la pincelada. Eh, ah, ok, que da un efecto, eso no lo hago. O sea, yo repinto todo lo que haya que repintar para que al final haya un fenómeno de integración. Sin claro. integración no hay resolución, porque no hay fluidez. Es Mm, verdad que cuando ejecutas las primeras manchas, para que sea lo más eh,
satisfactorio, como he dicho antes, prestigioso con lo que tú querías representar, porque tiene que ser prestigioso con la idea que tienes de lo que quieres representar, idea plástica de lo que tienes. Se tiene que Mm, parecer a la idea mental que tú tienes de cómo tenía que ser el cuadro. Entonces, claro, tienes que ser directo y tienes que saber a dónde va. Pero por eso es importante, como decía, tener conocimientos de la física de la luz, saber por qué eso sucede y desde dónde mm, hasta dónde llega la luz y por qué y de dónde viene. Y también de anatomía, si estás pintando una figura, porque tienes que saber que lo que estás representando es la luz respecto de unos fenómenos que es anatómico. Y tienes que saber dónde va esa anatomía hasta dónde, porque si no, estarías entrecortando los trazos continuamente en lugar de aplicarlos con dirección. Entonces, si tú en esos primeros trabajos aplicas con dirección y fluidez esas pinceladas, pues la verdad que queda mucho resuelto. Y aunque tengas que repintar para que luego haya integración, pues es fácil si ha quedado bien dispuesto. mm, Pero es verdad que si pintas cuando la pintura está seca, se produce ese efecto como de pincelada flotante, ¿no? Que está flotante encima del otro. sí, Claro, ahí también está implicado que haya sabido dominar la igualdad cromática y tonal pertinente para que se produzcan, ¿no? Que no haya divergencias tonales y sí, cromáticas en los siguientes procesos, ¿no? Tienes que tener una buena idea y un buen concepto, tener muy bien conceptuado el color sí, para no fracasar y que te quede cortante, ¿no? Pero vamos, de todos modos, si está seco, y aparte en las terminaciones de las nuevas interposiciones de trabajo, también existe la posibilidad de respetar lo de debajo como concepto de mancha, simplemente en los extremos, donde tú has mm, tenido que pintar, en los extremos va a haber más fluidez, licuefacción, ¿no? Para que se produzca efecto de lavado o veladura encima y ya se va integrando. Sí, hay un elenco enorme de procesos para integrar, ¿no? usas la veladura como recurso pictórico. Sí, parte son veladuras porque tú necesitas, como te digo, si yo quiero realzar matéricamente el bajo relieve pictórico, Mm, efectivamente tendría que repintar también en los de la para que hubiera integración. claro, Evidentemente, los contornos de ese realce tiene que haber cierto grado de fluidez para que vaya integrándose por transparencia con lo que hay debajo. claro, exacto. Cada vez más transparente desde el extremo en los extremos y esa es una manera también de integrar, claro. Porque Claro. claro, como tú dices, tienes que tener mecanismos de integración que si no queda todo entrecortado encima de él. Sí, o empezás a repintar, repintar, repintar y estás pintando el cuadro nuevo y te agarras la Claro, cabeza. y de repente dices, he conseguido hacer por fin un Ece-Homo de Borja. Repintando, repintando, lo convierte en un muñequito ahí. ¡Ah! Sí, sí, sí. A veces se, ¿Sabes lo se que es el pierde esa Ece? ¿Sabe lo que es el Ece-Homo de Borja, no? ¿Te decíamos? Sí. Que Eh, una eh, señora sí, 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 sí. destruyó la pintura de su abuelo, que además encima era su abuelo, Ah, queriéndola no sabía que restaurar, era el lo que abuelo. sí, era su abuelo, creo, sí. Yo le oí decir que era su abuelo. Sí. Pedro, y en la capa entonces que estás dando la carga materia y que querés que tenga esa densidad, ¿agregás algún, disculpa, agregás algún producto para que sea más denso el óleo, tipo un carbonato de calcio, le das algo de Yo polvo de mármol? el carbonato de calcio precisamente lo utilizo en la primera mancha, la parte más licuefaccionada. Para cuando trabajo, yo que trabajo de alguna manera, no siempre igual, a veces de manera distinta, pero cuando trabajo de una mancha muy esquemática, licuefaccionada con aceite de linaza, que no hay carga metálica ninguna, sino para que no se escurra, para que no se escurra por la superficie de la trama y la urdimbre de la tela, utilizo el carbonato de calcio que es sujetador, es decir, la función que tiene es de sujeción. Ujú, Pero que era lo que hacía Velázquez, que le añadía para que no rebalase el aceite por el lienzo y dejar esa primera impronta de pintura que parece casi al óleo, pero que parece casi una acuarela, y que no se mm, te destruya solita y al final no la tengas y quede como tú la has puesto, eh, eh, introducía el elemento este de sujeción, que es el carbonato de calcio, simplemente porque tiene capacidad absorbente y es una pasta vítrea, pero que tiene cierta capacidad de absorción del aceite, se inflama, mm, y entonces al inflamarse sujeta el aceite. Pero utilizo el carbonato de calcio cuando trabajo con esos métodos, que también trabajo con esos métodos a veces, pero solo en esos casos. Cuando hago una pintura de figura directa con una mancha desde la síntesis, pero que enseguida quiero conseguir el dibujo, el claro oscuro, dibujando ese color que he puesto, no, ahí no utilizo ni carbonato de calcio, solo óleo. Simplemente ok.
cantidad de masa de óleo. Mayor cantidad y por ahí un pincel de una cerda más dura que deje un rastro. Sí, sí, porque además me interesa aprovechar que hay más carga metálica, no para hacerlos lisitos, sino marcar el surco de las facturas, de la textura que tiene realmente las calidades de la piel, ¿no? Entonces, ahí me interesa marcar además el trazo. Es más, yo comúnmente cuando el cuadro luego está seco, aplico un lavado para realzar el trazo, porque claro, un lavado es como una veladura general que se integra en las partes más profundas del surco de la pincelada, pero luego Claro, limpias la parte superior claro, cada surco que queda el lavado sí. dentro del surco de la pincelada es como un trazo dibujístico que ayuda a entender la dirección y realza el trazo. Curiosamente, donde se pensase que un lavado neutraliza la relación cromática, sucede todo lo contrario. Un lavado promociona y realza el color, porque lo que hace es que es como un filtro para la luz. La luz cuando rebota Claro. en la pintura, el óleo, rebota luz. Pero si tú has interpuesto ese filtro, al rebotar ya rebota con menor intensidad y entonces separa y diferencia mejor los matices. O sea que justamente promociona el color. Pero es un lavado, digamos, sería como una veladura que después frotás y queda metida en las intersecciones de la materia, Ese. pero es con un color unificador para todo el cuadro o son lavados por áreas. A diferencia que la veladura tiene que ser siempre cálido sobre frío porque se utiliza para, no para realzar el color, sino para hacer más cálido, y Mm, siempre cálido sobre frío. Un lavado puede ser frío sobre cálido. La funcionalidad que tiene es la de filtrar la luz. Y también mm, cromáticamente, porque pues, si utilizas un lavado, por ejemplo, un azul, evidentemente vas a subordinar la imagen que tenías a ese filtro. Normalmente yo lo hago con un tono neutro, que suele ser negro de marfil, pero nada, muy poquito, o sea, en el aceite de linaza, en el medium, nada, que mancha un claro. poco el pincel, pero con eso es suficiente para realzar. Eh, Tierra sombra natural y bueno, y eso es lo que yo utilizo, pero en el caso de Velázquez está comprobado por los estudios del Prado que a veces se utilizaba incluso polvo de carboncillo. Pero no hablemos de Mm. Tintoretto, que le habían pillado mojando el polvo del suelo para hacer... qué sé yo. Sí. En realidad se trata de realzar primordialmente el trazo, para ayudar a la comprensión es la psicología del trazo, para ayudar a comprender la psicología que el artista ha aplicado a la dirección de las pinceladas para Claro. reproducir o inducir a determinadas sensaciones. Pero también, como te digo, promociona el color porque filtra la potencia de la luz y entonces diferencia los matices. Lo hacían los impresionistas. Máximo Sadalice de la pintura natural se llevaron al cuadro a casa y a los 3 meses, cuando estaban todos los blancos secos, lógicamente la pintura natural te pones en el campo, empiezas a trabajar blanco y hay mogollón de matices. Si estás mezclando, hay mogollón de matices, pero el blanco es muy gravitacional y tiene mucha potencia. Cuando la luz Mm, rebota, no distingues. Ahora, cuando le lavaban, porque los impresionistas hacían esto, de repente lo que era blanco pero un poco más amarillo, lo que era blanco pero un poco más azul, lo que era blanco pero un poco más... se diferenciaba porque no salía despedida tanta luz mm. de rebote. Interesante. A ver si lo volvemos a agregar a Pedro un ratito más, aunque sea sin auriculares. A ver, ahí estamos. Un ratito más. Aunque sea para las preguntas de la gente. No, solo tengo un 2%, me quedaba cero y he enchufado para poder tener la educación, es decir, que me he quedado sin batería, yo lo siento, pero un dos Sí. por ciento Y como tiene este teléfono esa condición de que hay que enchufar a la clavija y sin esto Mm. no se oye, en el mismo sitio que el cargador, pues he conseguido un 2% que lo lamento muchísimo, pero que esto se me ha comido, el Instagram este diré, se me ha comido la batería, echando No, leche. no te preocupes, yo Lo- estaba haciendo lo- tiempo a ver si reaparecías. pero no voy a poder, se va a cortar. Lo compensa que estaba hablando por los codos, ¿no? Sí. Bueno, anticipándome a que estabas con poca batería y que la gente siempre tiene inquietudes más que nada técnicas, por eso al final te fui preguntando un poquito más sobre la técnica, que Ah, sí, sí. estoy seguro que es lo que querían escuchar. Y bueno, te Que agradezco era de lo que quería muchísimo. preguntar, claro. Sí, te agradezco muchísimo, ha sido súper interesante, Pedro, te agradezco tu tiempo y también Yo a ti. el hecho de que hayas llevado cuadros hasta el estudio de tu amigo para mostrarnos, la verdad que es una gentileza total, así que Nada.
En Muchas nombre gracias de a todos, ti. en nombre de Muchas todos los que gracias están a ti, escuchando. Alejandro, y a todos los que están siguiendo esta iniciativa. Muy bien. Y ahora solo falta que me ponga wifi en casa, que me compre un teléfono que tenga clavija para auriculares. Bueno, un placer. Vamos hablando de todos modos tuyo también por Bueno, Instagram sabes, compartiendo cosas y eso, ¿vale? me parece genial, ha sido un placer y bueno, saludamos a todos los colegas y amantes del arte que nos Sa- acompañaron. Saludos para todos. Un Siento no abrazo. haber podido responder concretamente a preguntas, pero ¿qué me ha pasado Bueno, esto? no pasa nada. Gracias, hasta Un luego, abrazo hasta enorme. luego. Chao, chao, Un cuídate. abrazo, hasta luego, hasta luego.